Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los familiares, para todas las personas que a esta hora se unen a través de las diferentes plataformas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa del FAC. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para llevar hacia sus hogares o hasta sus hogares diferentes estudios de la palabra del Señor, donde básicamente buscamos tener temas que tienen que ver mucho con la parte profética, pero que a su vez hoy por hoy son bastante mediáticos por las situaciones, circunstancias que se dan en las diferentes partes del mundo. Así de que, como es costumbre en estos programas, siempre tenemos este tipo de temas y en este caso no es la excepción. Hemos venido hablando recientemente de las 7 iglesias del Apocalipsis, las que encontramos al inicio de lo que es este libro. Y específicamente la semana pasada empezamos con lo que es el estudio de la iglesia de Tiatira o Tiatira. Y hoy continuaremos, Dios mediante, con la segunda parte de lo que es este estudio. Así de que nos disponemos de la mejor manera, pero antes de entrar ya a profundizar el tema, permítame, voy a saludar en esta noche a mis hermanos panelistas, dándole la bienvenida y las gracias por estar acompañándonos en este programa. Arranco con usted, copastor. Eh, Bendiciendo su vida y dándole gracias, reitero, por estarnos acompañando en esta noche. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo faro. Muchas gracias, pastor, a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo. Todos muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Segunda parte de una iglesia que está bastante contaminada. Vamos a ver muchas de las características y por qué se le llama, ¿no? La iglesia que permitió que el paganismo ingresara dentro de nuestra creencia. Bueno, de la creencia de los que se llaman ser o los que dicen ser cristianos. Vamos a mirar a través de esta segunda parte de este estudio. Bienvenidos todos y ya en un momento comenzamos. Siga, pastor. Igualmente le doy cambio a nuestro siguiente panelista, nuestro hermano Exxon, igualmente agradeciendo el tiempo que dispone en esta noche, pues para poder compartir con nosotros de su conocimiento, de su estudio de la palabra del Señor y obviamente sus opiniones sobre cada uno de los temas que tratamos semana tras semana. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo programa de El Faro. ¿Qué tal, mi pastor, copastor? Buenas noches a ustedes, hermanos, iglesia, amigos, familiares y personas que se conectarán por primera, segunda vez, no lo sabemos, con el segundo programa de una iglesia donde se van a tocar temas muy susceptibles. Hay que tener, obviamente, la madurez, la precaución, pero usted también tiene que entender de que Jesús no se equivoca en la forma en que él tiene que a veces intervenir en algunos sectores con mano fuerte. Y esta iglesia en particular, a pesar de que, como ya leímos la semana pasada, es una iglesia que realmente amaba al Señor, pero que, como nos suele ocurrir a muchos de nosotros, a ustedes, pues nos hacemos a veces los de la gorra y lo de las gafas ciegas y permitimos que ciertas vainas se inserten, lleguen a nuestras vidas, a nuestros hogares, a las iglesias, a los trabajos, nos hacemos los de la vista gorda y en este caso el Señor tiene que hacer una fuerte amonestación que ya estaremos desarrollando. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, pastor, y arrancamos con el segundo programa sobre la iglesia de Tiatira. Vamos a abrir las escrituras, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos 18 al 29. Y hoy voy a utilizar la nueva versión internacional o NBI. Hoy quiero utilizar la nueva versión internacional, que es otra de las versiones más comunes de las que la mayoría de la gente puede tener, juntamente con lo que es la versión Reina Valera.
y últimamente la versión traducción lenguaje actual. Tal vez esta es la tercera en ese posicionamiento a nivel de lo que tiene que ver en las Biblias que normalmente manejamos dentro de las congregaciones. Así que vamos a utilizar esta versión en esta noche. La Biblia nos dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen como de bronce al rojo vivo. Verso 19. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a ídolos, y le ha dado tiempo para que se arrepiente de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. A menos que los hijos de esa mujer, perdón, aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Verso 24. Ahora, al resto de los que están en Teatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido de los que se llaman profundos secretos de Satanás, esto entre comillas, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido a mi Padre, y él gobernará con cetro de hierro. Las hará pedazos como las vasijas de barro. Verso 28. También les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la escritura en esta noche. Bueno, la semana pasada básicamente estuvimos mirando lo que tiene que ver con la parte geográfica, la parte política, en la parte comercial y también inclusive algunos aspectos referentes a sus costumbres básicamente religiosas de lo que practicaba esta zona de Tiatira, donde estaba ubicada. Una de las cosas que observábamos, que veíamos, era que era una ciudad que, a diferencia de las anteriores, no es costera, sino estaba adentro, estaba colocada en la parte interior de lo que hoy vendría siendo más o menos la zona de Turquía, ¿no? Y aproximadamente esa sería como la ubicación de la iglesia de Tiatira. Y decíamos que de todas maneras tenía algunos aspectos interesantes a tener en cuenta, sin ser una de las ciudades más grandes, más poderosas comparativamente con otras, pero que tenía un impacto y una influencia sobre buena parte de lo que era esa zona del Imperio Romano. Ahora bien, analizábamos también de que básicamente era un sitio en el cual se practicaba de una manera bastante profunda, llamémoslo de alguna manera, lo que era el tema de la idolatría. Habían algunos dioses que tenían hegemonía sobre lo que era este lugar, y parece ser que este tipo de costumbres estaban siendo tomadas dentro de lo que era la iglesia de Tiatira, y obviamente eso a Dios le estaba generando una incomodidad, le estaba generando algo que realmente no era bueno, y que por esa razón es que llama la atención a lo que es esta iglesia. También una de las cosas que estuvimos mirando y que el fin de semana inclusive el copastor hacía preguntas sobre un hombre llamado Apolo, ¿no? O sobre un ser más bien llamado Apolo, no Apolos, ¿no? Y hablábamos de que era básicamente una deidad, ¿verdad? De las que básicamente se le practicaba, digamos, algún tipo de culto a lo que era básicamente la gente que estaba dentro de esta zona o de esta población
Y reitero, algo de lo que estaba causando esto era de que estas costumbres estuvieran contaminando lo que era la iglesia como tal, la iglesia cristiana, la que se estaba levantando en ese instante. Les dije que esta semana una de las cosas que quería que tuviéramos en cuenta y que analizáramos un poco más a profundidad es que la escritura nos dice que uno de los problemas que se dio dentro de esta congregación o dentro de esta iglesia es que se dejó insertar un espíritu que la misma Biblia cataloga como el espíritu de Jezabel. Y les dije que básicamente cuando tocáramos este tema, seguramente esto nos iba a dar mucha tela para cortar, porque pues este es un personaje que se encuentra en el Antiguo Testamento y que eh, tiene que ver con muchos aspectos vividos en lo que es el reino de Israel, el antiguo Israel, y la influencia que tuvo esta mujer precisamente para hacer pecar a lo que fue el pueblo israelita en ese momento. Así de que vamos a entrar en esta noche en lo que es el nuevo estudio que tenemos para continuar lo que dejamos en la semana anterior avanzado. Así de que arranco con usted, copastor, una vez más y sigamos analizando lo que es la escritura. Hay algunas cosas que de todos modos no hay que dejarlas pasar, ¿no? Nosotros mencionamos, sí, justamente esto de Tiatira, y si bien es una ciudad que estaba interna, era una ciudad rica, y hablamos que porque era una rica, era rica por el hecho de que se comerciaba mucho con la artesanía. Sepamos que en ese tiempo esa cuestión de las telas y toda esa vaina tenía mucho valor dentro de ese mundo. Y algo que también nos llamó la atención es que una de las cosas que más se comerciaba y que fue originaria de este lugar Tiatira era el color púrpura. Ese sí que después se menciona, incluso más adelantico dentro de la misma palabra del Señor se menciona que la gran ramera se va a vestir es de púrpura, ¿no? Y eso surgió fue aquí, en Tiatira, en este lugar. Dijimos igualmente que uno tiene que tomar las iglesias en tres aspectos, ¿no? Tiene que mirar la iglesia del momento cuando fue escrita la palabra de Dios. En el momento en que Juan estaba escribiendo su Apocalipsis, ya estas 7 iglesias existían, estaban ahí rodeándola. Entonces, digamos, es una carta dirigida en ese momento a ellas. Pero no quiere decir que esas iglesias no se iban a extender. Esas iglesias se extienden en el tiempo y esa es la importancia que tiene, la significancia profética que tienen estas iglesias. Esta Tiatira tiene, digamos, su resplandecimiento o llega a su punto, a su clima más fuerte, es sobre el año 370 más o menos al 500. Y la época que está viviendo justamente es una época donde muchas tradiciones paganas empezaron a ingresar dentro de la iglesia. Porque recuerden que durante ese tiempo fue que Constantino aceptó, entre comillas, el cristianismo, la cultura judía, e ingresó entonces el cristianismo al medio romano. Pero el hecho de que entrara el cristianismo no quiere decir que todo se volvió lindo, bonito, como mucha gente piensa, sino al contrario, fue el momento en que la doctrina cristiana se perroteó completamente, porque se empezaron a cambiar todas las leyes. Tiatira es la que está sufriendo esos cambios, es la que está padeciendo estas situaciones, por eso es la gran importancia de Tiatira. De hecho, yo no sé, creo que la semana pasada no lo dijimos qué significa Tiatira, porque recordemos que los nombres dentro de la Biblia tienen un significado especial. Eso no es como hoy en día que le ponemos el nombre de cualquiera por ahí, no. En la Biblia cada nombre tiene algo, un fundamento, y uno tiene que empezar a mirar por los nombres. Este de Tiatira significa sacrificio de contrición. Es decir, que lo que está diciendo cuando hablamos de contrición es una persona que sabe que ha pecado, pero que siente el dolor de haber pecado. Y si ponemos la frase completa de sacrificio, entonces quiere decir que esa iglesia se daba cuenta que estaba cometiendo cierto pecado, pero estaba realizando ciertas cosas para, digamos, enmascarar o quizá liberarse en un poquito del pecado. Y eso lo vemos en los primeros versículos. Mire, yo me quiero regresar al versículo 19. Ese es el segundo que está dirigido a esta iglesia. En el primero le dice a iglesia de Tiatira, escribe esto y aquello. En el segundo, miren lo que le dice.
Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia y tus obras que son mejores que las postreras más que las primeras. Ahí hay cinco cosas que yo diría, mire, estas son las características que usted como cristiano, que yo como cristiano y nosotros como iglesia debiésemos de tener. O sea, digamos, esto es algo que yo no lo puedo saltar. Decir, no, me voy a ir para otros versículos y esto simplemente lo leo y lo dejo. No, porque mire las características más importantes que Dios le está revelando allí al apóstol. Le está diciendo, mire lo importante que está haciendo esta iglesia. Rescaten eso. Y toda iglesia debería seguir entonces esas normas, esas obras que están allí descritas. Mire, 5 cositas que dice allí. 1, las obras. 2, el amor. 3, la fe. 4, el servicio. Y 5, la paciencia. 5 características que nosotros debiésemos mantener. Si usted lo mira, bajo la misma Biblia, bajo el mismo mandato del Señor Jesús que nos entregó a nosotros para llevar, estas son las cosas que nosotros que tenemos que ir mostrando. Tenemos que ir realizando obras a través de nuestro caminar durante esta tierra y durante el tiempo en que nosotros estemos dando testimonio. Nos habla del amor. No dijo el mismo Señor que Él es amor y que nosotros debiésemos estar repartiendo la misma cualidad. Fe. Eso es lo que a nosotros nos impregna, vivir en medio de una fe. ¿Qué tal una iglesia sin fe? Un cristiano sin fe. Servicio. El mismo Señor, recuerden, Él se despojó en cierto momento de aquí de una toalla y le lavó a los apóstoles los pies. ¿Era de qué? Servicio, entrega, mansedumbre, humildad. Eso es lo que tiene que ser una iglesia. Y finalmente le dice, tus obras. Eso es lo que a nosotros nos tiene que caracterizar. Entonces, dése cuenta, es la iglesia del pecado, como el nombre lo dice, es la iglesia que comete, que permite que esa Jezabel que vamos a mirar se entre dentro de la iglesia, cometen pecado, se dan cuenta de ese pecado, pero sus mismas obras hablan de ese acto de contrición. Y eso es lo que refiere ese nombre de Tiatira, un acto de contrición hacia un pecado que ellos han cometido. Dese cuenta cómo los nombres sí tienen mucha significancia en la palabra de Dios. Ya miraremos otros aspectos. Siga, pastor. Voy contigo, hermano Exxon, para que sigamos avanzando en el tema. Cuando estaba estudiando obviamente un poquito más la profundidad, pues dije, Señor, bueno, y obviamente usted habla aquí en un contexto hacia un espíritu de una mujer, con claridad. Aquí no se necesita 20 días de ayuno y 30 de oración para entender, pero ¿de qué está hablando aquí Jesús? No, se sabe de que el contexto realmente va relacionado a un espíritu de una mujer que obviamente pues ya conocemos que es Jezabel. Pero también veía de que, claro, así como el Señor tanto habló que el trigo y la cizaña tenían que estar prácticamente pegaditos, en el libro de los Hechos nos encontramos o me encontré con una hermana que nada que ver con Jezabel, ¿verdad? Pero que esta mujer también era parte de la ciudad de Tiatira, era una tiatirana. Y no había caído en cuenta hasta que obviamente leí la escritura nuevamente y el contexto. Estoy hablando de Lidia, esta mujer que tenía billete, obviamente era una mujer realmente empoderada, pero de la forma adecuada, pastor. Damas, hermanas, esposas, amigas, abuelas, tías. No era la empoderada de esta época moderna. Era una mujer que incluso ayudaba económicamente a la obra del Señor. Ustedes van a leer y van a escudriñar de que Lidia no tenía nada que ver con Jezabel. Sin embargo, las dos se encuentran en la misma geografía en cuestión de la iglesia. Una como una excelente servidora, mujer fiel, como dice Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Y eso que tenía billete, pero aquí Jesús no se enfoca en Lidia, se enfoca en Jezabel, la cual esta mujer, y seguramente tenía que haber una mujer en ese momento, ahí en Tiatira,
a pesar de que se habla del espíritu de Jezabel, ¿verdad? Pues obviamente recuerden de que los espíritus pueden tomar control de mentes, de cuerpos. Usted sale de este mundo y ese espíritu sigue por ahí dando vueltas y se le mete a otra persona 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 años, porque siguen siendo espíritus al fin y al cabo. ¿Cierto que sí? Entonces tiene que haber sido otra mujer, pastor, que no era Jezabel, pero que tenía el mismo espíritu de Jezabel. Una profetisa que induce a la gente a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto me trae a colación montones de mujeres en los púlpitos que son voluptuosas, pastor, hay que decirlo, que tienen, digamos, maneras físicas de atraer la vista del hombre. Y mire, claro, para las mujeres que no conocen el tema de nosotros los hombres, nosotros les explicamos. Decía y comparto este estudio que en algún momento el hermano Alducin reveló acerca de nosotros. Nosotros los hombres somos 80% sexuales, mientras las mujeres no. Entonces automáticamente nuestro ADN en cuestión de ojos se prende. Y Jesús aquí empieza a resaltar. Primero se les metió posiblemente una vieja bien bonita, porque tuvo que haber sido bien bonita. Jezabel, obviamente, no dice la escritura de que era una mujer fea, obviamente era una mujer físicamente atractiva, ¿verdad? Y Jesús, obviamente, empieza a señalar, pero sin embargo, lo mencionó el pastor y el copastor, la primera observación. Sin embargo, tengo en contra de usted, tienen una mujer que está induciendo a mi iglesia, a mis siervos, ¿a qué? A fornicar. Wow. Y claro, sí, ahí en las redes sociales ustedes van a encontrar videos de actuales mujeres Jezabelites, predicadoras, voluptuosas, trajes sumamente ajustados, escotes que, bueno, como para meterle un rollo de papel higiénico. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personalidades que a lo largo de la historia, pastor, y hay que orar por eso, Dios mío, porque así se conocen muchos casos de siervos que cayeron a causa de una mujer que llegó allá calladita, encubierta del mismísimo infierno, con un propósito de seducción, con el fin y el único objetivo de hacer caer, obviamente, a un líder, en este caso sería los pastores. Y esto sí ha ocurrido. Sí, conozco casos, conozco pastores, conozco historias de siervos que, wow, uno queda totalmente desbaratado. Pero también Jesús dice, tras de que llegan aquí todas sensuales, y mire que la palabra creo que es en Timoteo que nos habla o le habla a la mujer, hey, la mujer bonita, la mujer de Dios, realmente es una mujer decorosa, que también eso es bello. Una mujer que se sepa guardar para su pareja, para su marido, ¿verdad? Si no tiene marido, bueno, se está guardando para alguien en el momento adecuado que Dios se lo haga llegar. Entonces, no se trata de tener la falda desde aquí hasta la rodilla, hasta los tobillos, porque para eso ya están las testigas de Jehová y esas están perdidas hace un buen rato, pastor. O sea que la prenda no es que salva, pero la prenda sí da un fruto, obviamente, de qué usted representa y si realmente Jesús ha nacido en su vida de alguna forma u otra. Entonces, dice Jesús de que esta mujer fue tan sutil y tan capaz como la serpiente de llevar a la iglesia, ahí sí metamos a la iglesia completa, pastor, ¿a qué? A comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? O sea, un problema grave de idolatría, un problema de fetichismo
Y eso me hace acordar las pastoras, obviamente, de ciertos movimientos, mujeres disfrazadas, que inducen a la iglesia. ¿Por qué no vamos a ver a Cash Luna al Campín, por decir? Vamos a ver a tal persona que viene de tal movimiento, de tal iglesia, sumamente importante, y como cristianos debemos ir. Entonces, entienda de que Jezabel, tanto en la parte física seductora, pero también en la parte espiritual de de una mujer dentro de las filas de la iglesia, que tiene peso y poder, que tiene un cargo y una responsabilidad que se le entrega, y si uno no está discerniendo, hermano, uno termina acudiendo a cualquier montón de eventos donde Dios dice, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo allá? Aquí también, pastor, en Colombia, vemos cuántos carnavales, digamos el de Barranquilla, hay un carnaval en Río Sucio, si no estoy mal, eso es por allá en la costa, sacrificado a los ídolos. Y pero aquí Jesús dice, vea, aquí enseña a esta mujer dócil a comer. ¿Está hablando de qué? De cuchara. Y en todos estos carnavales, el Río de Janeiro, en Halloween, el Día de los Muertos, dígame si aparte de los souvenirs, camisetas, gorras, qué sé yo, llaveritos, pero carnaval que se respete, tiene que haber papita, tiene que haber comida. ¿O no? Claro que tiene que haber comida. Pero como sabemos aquí y se han explicado seguramente en algún programa, mire, usted no ni entiende, usted encontró un churrasco, unas papas, un arepa, un chorizo, se lo tragó, se lo comió sin orar ni nada en pleno carnaval, y toda esa comida, aunque usted no lo crea, ya va con una dedicación espiritual hacia un Apolo, ¿verdad? Hacia un ídolo, hacia una deidad. Eso no está ahí de gratis, créanlo. Por eso recomendamos que sus alimentos, los cristianos que lo aplicamos diariamente en el almuerzo, en el desayuno, si es en un restaurante, hay que orar por los alimentos porque usted no sabe qué está comiendo. Pero ahí arranca la amonestación. Sí, chévere, ustedes me aman. Es una iglesia de obra social porque dice servicio, ¿sí o no? Hay canasta de la familia, hay canasta familiar, servicio. Van a ir a predicarle a los ancianos, van a ir a predicarle a los presos. Me parece fabuloso, dice Jesús. Se los aplaudo, se los reconozco, pero tienen un problema. Después de que van y le predican a los ancianos o a los jóvenes de las drogas, viene un espíritu de alguna mujer con un control poderoso jezabélico, los emboba y los hace caer en fornicación y en vainas de idolatría, y ustedes como que se están haciendo los de las gafas oscuras o no se quieren dar de cuenta. Por eso es mi trabajo, dice Jesús, amonestarlos para que identifiquen, y cuando llegue ese tipo de personas, y en la iglesia ha pasado, pastor, no vamos a mencionar nombres claramente, pero en nuestra iglesia ha llegado mujer, por ahí ha llegado mujeres que llegan todas como que, bueno, tienen ganas de convertirse, se les da la bienvenida como iglesia, se les facilita el amor de Cristo, pero lentamente empiezan a mostrar su parte, sus intenciones de división. No están contentas con esto. A este pastor no me gusta, no me cae bien. ¿Por qué no predica de esto? Oiga, está así, ya no sé qué, si sé cuándo. Oiga, usted, ¿por qué esto? Ahí usted ya identifica que se inserta una mujer con un espíritu jezabélico, y eso es destructor, pastor. Si uno no lo para, si el Señor no lo muestra rápido y si no se exporta, ese espíritu tiene el poder de dividir iglesias enteras.
Así de que este es un preámbulo simplemente porque este tema es extenso y nos vamos a tomar el tiempo para explicar realmente el tema del espíritu jezabelico, pero no sé, pastor, No, arranque usted también pero con su corte. permítame, pastor, antes de que usted tome la palabra. Es que hay algún punto que toma nuestro hermano Exxon y que a mí sí me gustaría de todos modos tocarlo y dejarlo claro, porque hay mucha gente que tiene diferentes opiniones acerca de eso e incluso dentro de las iglesias no se sabe, muchas personas no saben si está bien o no está bien. El hermano eso no habla justamente de que Jezabel se tomó el poder, ¿no? Si vamos directamente a hablar de Jezabel, a buscar qué fue lo que hizo Jezabel para poder mirar entonces cuál es el espíritu de Jezabel, nosotros nos damos cuenta ya en el libro de Reyes que Jezabel fue una mujer que se tomó el poder y gobernó casi que por encima de Acab, que era el esposo de ella. Ella fue la que tomó el poder y dominó todo. Ahí es donde viene justamente la pregunta y donde muchas, incluso iglesias o grupos religiosos, niegan la eficiencia de que una mujer pueda dirigir. Porque si una persona se pone al frente de una iglesia a dirigir una iglesia, ¿no? Si se pone como cabeza de un grupo religioso, muchas veces se le menciona que tiene un espíritu de Jezabel, que está gobernando un lugar donde ella no debe de tener la, digamos, la cabeza metida. Y esa es, ya le digo, una de las preguntas y una de las incongruencias que muchas doctrinas tienen. Entonces es bueno empezar a vislumbrar, a mirar si lo que se dice por ahí es cierto, que la mujer no puede estar al frente de una congregación, o si porque tiene un espíritu de Jezabel, o si realmente sí lo puede hacer. Vamos a hablar de esa opinión, a ver. Y si alguien quiere opinar a través del chat, lo puede hacer también. Siga, pastor. Bueno, yo quiero que analicemos un poquito en el verso 20, que dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer, y aquí quiero que le presten atención, que dice que se dice ser profetisa y que con su enseñanza engaña a mis siervos. Ahí me quiero detener un ratito, porque es que aquí yo veo un primer problema de entrada y lo está mencionando la escritura ahí claramente. Y es que, y fíjense que de entradita le voy a mencionar que aquí una de las iglesias más grandes en Colombia, una de las congregaciones más grandes en Colombia, tiene al frente a una mujer y se dice ser profetisa. ¿Sí? Y mire acá cómo claramente la escritura estaba específicamente hablando de esa situación. Y ojo, no es solamente el problema de que hayan profecías, sino que son profecías chuecas, profecías torcidas, profecías acomodadas, profecías que no son realmente venidas por Dios. Y quiero detenerme un ratico ahí, porque al fin de cuentas, si usted se da cuenta, el preámbulo de lo que habla el Señor, de ese espíritu de Jezabel, tiene que ver un poco es con esto también. Si usted lo analiza y se da cuenta, y si usted va a la escritura, al libro de Reyes, y si usted de pronto entra un poquito a la parte histórica, ya la mencionó el copastor, vamos a darnos cuenta de que, primero que nada, recordemos de que fue la esposa de un hombre llamado Acab, ¿no? Estoy hablando de Jezabel. Este hombre era rey, era israelita, era de descendencia israelita, pero recordemos de que Dios le había dicho al pueblo de Israel de que no debería tener ningún tipo de relación con pueblos que tuvieran prácticas paganas. Esta mujer, Jezabel, el origen de ella es fenicio. Esta mujer tiene como origen la parte fenicia. Y los fenicios, si usted se va por allá a los libros de historia o si usted busca un poquito en el buscador de Google, era un pueblo que era eminentemente idólatra. Era idólatra al 100%. ¿Qué sucedió? Que obviamente cuando existe esa unión entre estas dos personas, hablo de Acab y hablo de Jezabel, pues ella empezó a tomar lo que era el liderazgo en algún momento de lo que fue el gobierno de Israel en ese momento, empezó a imponer lo que eran sus dioses, empezó a imponer
lo que eran algunas cosas que eran doctrinalmente buenas para ella. Y ahí es donde quiero que analicemos con cuidado un poco esta situación. Porque es que varias de las prácticas que se dan, por ejemplo, lo de los alimentos, por ejemplo, pecados sexuales, por ejemplo, algunos tipos de manifestaciones que son incorrectas, era porque ella traía como herencia de que esas prácticas eran buenas para la adoración de lo que eran las deidades del pueblo fenicio. De hecho, una de las cosas que me encontré es que el término Jezabel tiene que ver o traduce, ya que hablamos de nombres, básicamente traduce como si fuera la amada de Baal, ¿sí? Y obviamente usted sabe perfectamente qué significa esto, ¿no? Porque recordemos que Baal, básicamente en el Antiguo Testamento, podríamos decir que es la representación misma a nivel de el Dios que representaba, digamos, a Satanás en ese momento, ¿verdad? Entonces, básicamente, si usted ve ese tipo de aspectos, ve ese tipo de cosas, ahí usted va a empezar a encontrar muchas claves y muchas circunstancias por las cuales, digamos, existe esta correlación entre lo que es la iglesia y lo que es ese espíritu mencionado allá de Jezabel. Ahora, hay algunos otros aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. Y es que esta mujer no solamente impuso, digamos, lo que eran sus reglas de juego o su adoración a sus ídolos, sino que aparte de eso, todo lo que tuviera que ver con Dios, con nuestro Dios, con Yahweh, ¿cierto? Empezó a hacerle persecución desde los profetas en adelante. Recordemos que una de las razones por las cuales Elías tenía miedo y huyó era justamente porque esta mujer quería acabar con cada uno de los profetas y de hecho lo había, casi que lo había logrado. O sea, ya prácticamente no quedaba sino Elías como profeta de Dios en esa época. Entonces, hay varias arandelas, hay varias cosas que tienen que ver con lo que es el espíritu de Jezabel. La primera, y para mí la más importante, es una doctrina chueca que se está ingresando o está entrando dentro de lo que es el pueblo de Dios. Ustedes mismos lo vieron. Esa mujer está colocándose al frente y se dice ser profetiza. Ojo, porque ese tipo de aspectos son los que pueden conllevar a que obviamente se tuerzan los principios de una congregación. Copastor, voy con usted. Ese punto es fundamental. Cuando yo les hago la pregunta, uno no puede decir, no, sí, es que las mujeres no pueden hacer, o no, esto no pueden hacer las mujeres. Uno tiene que mirar qué es el espíritu de Jezabel antes de dar una respuesta y antes de tomar una determinación. El pastor, tanto como él como nuestro hermano Exxon, ya han dado vistazos de lo que era Jezabel. Una eran las mujeres que desviaron totalmente la doctrina. Esta Jezabel, como lo menciona ahí el pastor, fue la mujer que se llevó. Eso está en el libro de Reyes. Maestro, permítame, yo lo pongo ahí en Primera de Reyes. Eso está Primera de Reyes, justamente hablando de Acab, que era el rey en ese momento, o era el gobernador en ese momento dentro de Israel. Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Recordemos que en ese entonces todos los gobernadores, todos los que estaban adelante del pueblo de Israel eran israelitas, eran judíos, eran personas de ese lado, porque justamente el Señor decía que si venía otro gobernante, otra persona de otro lugar, seguramente iba a traer todas esas creencias o todas esas cosas que hacían en otros pueblos y lo iban a mezclar. Por eso el Señor prefería que siempre fuera de su pueblo. Y este Acab era nacido allí, era un judío propiamente. El gran problema de él fue que se casó con esta tal Jezabel. Y dice, mire lo que dice, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, pero es peor porque dice, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este se pasó de raya completamente. Este sí que hizo el doble. Y todo influenciado, si nosotros vemos allá hacia la siguiente de la historia, nos damos cuenta que fue justamente guiado por la esposa en ese momento, que era Jezabel,
que, como decimos, ella servía a Baal y lo adoraba. En el versículo 32 dice incluso que hizo construir templos a ese Dios, a ese Baal que menciona el pastor, donde recordemos que a ese Baal le ofrecían los niños. ¿Recuerdan? Habían ceremonias, no recuerdo si lo hacían cada año o anualmente o cada 2 años, no recuerdo, pero presentaban los niños menores de 2 años, ¿no? Ellos los llevaban y los ponían al fuego allí para brindárselos a Baal. Ese era el tipo de doctrina por la cual estaban haciendo, o por la cual estaba entonces acá siendo llevado por esta reina. Versículo 33 dice, e hizo también a Acab, mire, él mismo después, influenciado por la mujer, dice, hizo una imagen a Acera. Recordemos que esta Acera es la misma Astartet que nombran por ahí adelante, o la misma Artemisa que se menciona en algún lugar, o para los griegos, la misma Atenea. Muchos piensan que es distinta, no, es el mismo personaje, solamente que le han cambiado. Por ahí algunos dicen aquí entre nos que la Virgen María también. Ok, pero sigamos, dice, acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar. Creo que no lo puse. E hizo acá una imagen a Acera, haciendo acá más que todos los reyes. Entonces, dése cuenta cómo el tipo se desvió. Una característica entonces que tuvo Jezabel. Perdón, ¿Sí? pastor, déjeme, yo le aporto ahí Sí. que dos de las prácticas que justamente tenía Jezabel y obviamente están involucradas en Tiatira son la adoración a Baal Ujú. y la adoración a Istar, ¿no? Que sabemos que es obviamente la diosa de la fertilidad y cosas como estas, y que aparece en buena parte de la escritura, tanto desde el Antiguo Testamento como al final. Y obviamente ese tipo de adoración se mantiene dentro de la iglesia de Tiatira. Ok. Y no solamente eso, pastor, porque mucha gente dirá, ah, no, pero nosotros no adoramos a Ishtar. ¿O dónde tenemos una imagen de Ishtar? No la tenemos. Es que no es el espíritu solamente del que los guía a adorar esas imágenes. Es la idolatría. Quiero que la gente comprenda que el espíritu de Jezabel que se mete es idolatría, es adoración a otro tipo de dioses. Si está bien que usted no se postre ante Ishtar o ante no sé quién o ante Baal, está bien, pero eso no quiere decir que entonces si usted no se postra ante el cuadro de la Virgen María o ante el Señor caído, eso no es un espíritu de Jezabel. No, sí es un espíritu, porque el espíritu de Jezabel lo que guía al pueblo o lo que llevó a esa gente fue la idolatría, a apartarse de Jehová, a hacer las cosas distintas. Entonces el espíritu de Jezabel, conozcamos que es entonces es idolatría. Ese término lo tienen que tener ahí. Es la desviación. Por eso muchas iglesias, hoy ese espíritu de Jezabel anda metido por ahí. Toda esa gente que adora a dioses ajenos, que se postra, no es más sino que es un espíritu de Jezabel metido dentro de las congregaciones. Y otro muy peligroso que lo mencionó ahí el pastor y que no lo podemos saltar así como así, porque ese está metido en el mundo, en todo lado. Mire, las grandes preeminencias de Hollywood, de los gobiernos, de todo, todos quieren tener un medio lado, alguien que les adivine la vida, que saber si salgo hoy, que si no salgo hoy, que si hago este negocio. Mucha gente del común escuchando el horóscopo o escuchando que me dicen para hoy mi número de suerte es el 7 esta semana, entonces hay que jugarlo. Desen en cuenta el espíritu de Jezabel de que está hablando. Era profetisa, ella misma se definía como una profetisa. Esa historia que mencionó ahí nuestro hermano Exxon, eso está en el libro de los Hechos, si alguien la quiere leer, Hechos 16, ahí está la historia, la pueden leer, está de Lidia. Cuando Lidia se entrega y acepta al Señor junto a Pablo, sale una profetisa, que es la que mencionó él, una profetisa adivinando y haciendo cosas. Era un espíritu de Jezabel ahí metido. Y Pablo, ¿qué hizo? Se devuelve y le dice, en el nombre del Señor Jesús, ahora te reprendo, y dice que desde esa hora ese espíritu salió. Dese cuenta, es un espíritu de adivinación, un espíritu de Jezabel. Por eso cuando usted está metido en esa vaina de la astrología, cuando usted le cree al horóscopo, cuando usted quiere que le leen las líneas de la mano, cuando quiere que le leen el café, o cuando le atraigan al amor de su vida a través de una carta, dése cuenta, es un espíritu de Jezabel metido en cada una de esas personas. Entonces ahí vamos definiendo qué es el espíritu de Jezabel y dése cuenta cómo está metido en el mundo de hoy. Siga, pastor. Yo vuelvo y reitero lo que les decía en la intervención anterior,
que a mí me parece clave porque es que de hecho la descripción arranca por ahí, ¿no? Dice, es una mujer que está teniendo liderazgo dentro de la iglesia y se dice ser profetisa y los está induciendo, ahí sí, luego dice al pecado. Entonces, vuelvo y reitero, dígame si acaso hoy, por ejemplo, tal vez una de las iglesias con más popularidad acá en Colombia no es liderada por una mujer y no se dice ser profetisa. Y creen ¿O mucho estoy en, equivocado? y creen mucho en eso de la adivinación y eso. Exacto, Las personas que han asistido a ella se han dado cuenta que ellos viven de eso. exactamente, exactamente. Y usted se puede dar cuenta clarito Es un espíritu de de que Jezabel. obviamente es una iglesia que aun cuando ellos tratan de buscar a Dios, sus bases, su parte doctrinal está completamente chueca. Hermano Ex. Chueca, pastor, rechueca, digámoslo, por ser generosos. Eh, hay, hay que aclararles, mire que el Señor no es que la tenga en contra de las mujeres, no. Las mujeres tienen su rol, totalmente. Nosotros tenemos nuestro rol, ¿verdad? Los animales tienen su propósito, tienen su rol. La tecnología tiene su rol, ¿verdad? Pero cuando la tecnología quiere ser mujer, el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser esto, y cuando todo el mundo ya se quiere salir de sus facultades, de sus propósitos ingeniados por el creador, no por su mamá, ni por su abuela, ni por su alcalde, ni por su vecino, que meramente llevan 20 a 100 años en esta vida, y el creador ha estado toda la vida y toda la eternidad. Obviamente que el Señor sabe un poquito más que usted y yo, ¿sí o no? Eh, Usted bien menciona, copastor, mire, eh, ustedes que toleran a ese espíritu de idolatría de Jezabel, claro, entiende de que un espíritu se puede manifestar en un objeto, en una persona, y se puede transmitir, cambiar de cuerpos sin ningún problema. Pregúntale al hermano Ricardo cuando habló del endemoniado ganadero, gadareno. ¿Se acuerdan? Este tipo tenía montones de demonios, espíritus. Jesús reprende, ora, pero esos espíritus tenían que salir de ese cuerpo por orden de Jesús y salieron. Pero ellos no se quedaron desempleados. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que nos permite? Hasta le permitieron, le preguntaron, le pidieron permiso a Jesús para ellos tomar posesión de qué? De otra materia, de otro cuerpo. ¿Y se metieron en qué? En unos marranos. ¿Qué te revela eso? De que el espíritu de Jezabel se ha manifestado desde el Antiguo Testamento a través de, la vemos en Jeremías, la reina del cielo. Usted lo lee en Jeremías y ahí se menciona claramente la idolatría que se tenía hacia la reina del cielo. También lo hemos visto con otro nombre, como Ishtar, bien menciona el copastor. En el libro de los Hechos se menciona a Diana, ¿verdad? De Éfeso. Pero eso continúa, porque el diablo no tiene problema cambiándole de disfraz al muñeco. A él lo que le interesa es transportar el espíritu que siempre él ha manejado para controlar, para que usted caiga en el pecado que Jesús le estaba chuzando a esta iglesia de comer comidas sacrificadas a los ídolos. Hoy los nombres modernos que nos tocó a usted, a mí, a nuestra generación: María, Chiquinquirá, Guadalupe, Fátima, y de ahí para arriba el montón de secretarias que usted quiera utilizar como nombre. Pero es el mismo espíritu, jezabélico. Te quiere hacer daño, obviamente, si no entiendes el trasfondo espiritual. Y lo vemos reflejado. Eh, no es coincidencia de que, claro, cuando usted, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros viejos y ahora también hasta los jóvenes que todavía ingresan a eso,
Pastor, usted sabe que eso automáticamente la maldición que normalmente toca a ese tipo de personas son las enfermedades. Enfermedades, vea, de 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 60 y se murieron y no fueron ni siquiera sanos ni por la medicina, mucho menos por el Señor. ¿Por qué? Porque eso te trae maldición. Ahora usted bien menciona, pastor, los movimientos actuales de las iglesias cristianas, porque es que aquí nosotros no le pasamos la galleta a nadie y no caemos en lo que Jesús dice. Es que ustedes toleran, ¿no? En Iglesia Cristo es mi bendición. Nosotros no toleramos ni encubrimos a nadie y si identificamos sin tocar la persona, porque no los conocemos, ¿verdad? Lo único que podemos hablar es en aspectos de enseñanza y es lo que Jesús menciona aquí. Ustedes que toleran a esa mujer Jezabel que enseña, enseñanza, o sea, doctrina, ¿cierto? Enseñanza significa doctrina. Y hace años escuchamos, es bueno recordar a esta bruja de Ana Méndez. ¿Qué enseñaba esa bruja? Sacaba su billetico por allá. Quiero que pongan un billete en su oreja. Díganme en qué escuchan. ¿Se acuerda, pastor, copastor? Enseñanza. Ahí estaba enseñando en un púlpito esta bruja. Yo no le puedo decir sierva de Dios, qué pena. De esto se trata Jesús, mire, con 2000 años de antelación ya estaba denunciando a falsas profetisas como Ana Méndez, que lo único que enseñan es babosadas y llevan a la iglesia ¿qué? A cometer adulterio. Eso es adulterar. Aunque la vida personalmente qué pena, pero sí tiene más presencia un carro por debajo porque esa señora sí, nada que ver. Pero espiritualmente estaba induciendo a la iglesia ¿qué? A fornicar, espiritualmente o no, pastor, copastor. Claro que sí. Y por eso el reproche de Jesús. Ah, listo. Ustedes reciben a este tipo de brujas, de falsas profetisas, les reciben el mensaje. Qué pena con ustedes. Me va a tocar cumplir esta palabra que dice aquí. Yo le di tiempo, versículo 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Créanme que el Señor hasta ha tenido misericordia con Asna Méndez. Claro que sí la ha tenido, por el amor que tiene el Señor con ella. ¿Sí o no? Pero no quiere hacerlo. Hasta el día de hoy, esa vieja no ha salido públicamente y qué pena, me arrepiento. Yo sé que me cogí un espíritu de Jezabel y robé un montón de plata. No, no se ha arrepentido. Por eso, versículo 22, la voy a postrar en qué? En un lecho de dolor. Mire la maldición que se gana una persona, una mujer que se dice llamarse profetiza y Jesús nunca la llamó. Nosotros venimos y el pastor y el copastor pueden dar testimonio de eso. En la iglesia allá en Estados Unidos, ay, eso allá había ya congreso de profetizas cada rato. Entonces llegaban allá con una espada, cortaban una sábana, echaban leche, echaban miel, hasta les da risa, pero es la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Bendito sea el Señor, pastor, de verdad que sí. Y nosotros vimos toda esa mano de eventos, de shows, la iglesia, claro, más pendiente de las novelas, más pendientes del fútbol, no se conectan a los programas, nada. Fáciles presas para caer en adulterio espiritual y fornicación. Wow, jamás me olvidaré de la vez que se nos fue un amigo, un hermano argentino con un problema horrible, un cáncer terrible. ¿Se acuerdan, verdad, pastor, copastor? Claro. Y Gabriel, Gabriel. Y era increíble escuchar en la emoción, mujeres, no eran hombres, es que ese espíritu se le mete en esa a las mujeres. Entiendan, Jesús no se equivoca. Y que Dios lo va a sanar. Y que a través de ti se van a levantar multitudes y van a ser convertidos miles y te vas a ganar al mundo entero para Cristo. Wow, Dios mío. Ahí fue donde empezó mi inquietud
de empezar a desconfiar porque algo no estaba mal, de que algo estaba mal, porque el hombre se murió. Eso le profetizaron de todo, que se iba a levantar, que iba a hacer 21, que iba a hacer goles de cabeza. El hombre se fue rápido. ¿Quién profetizó ahí, pastor copastor, amada iglesia? No era el Señor. Eran mujeres que se almorzaron una bandeja paisa, les cayó mal y al otro día, soy profetisa. Por eso hay que tener mucho cuidado. En la Biblia sí hay profetizas, pastor. O sea, para que usted, dama, hermana, preciosa, que diga, bueno, entonces nosotras estamos llamadas solamente a servir tinto. No. ¿Qué hace una profetisa realmente del Señor? No pastora. Profetisa es una cosa, pastora es otra vaina totalmente diferente. En Ezequiel vemos el caso de Ana, ¿verdad? Y hubo una profetisa que ni siquiera yo la había escuchado en mi vida, para las que les gusta la fama. ¿Ustedes escucharon de Hulda, con H, la profetisa Hulda? Muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y eso en dónde está? ¿En Condorito capítulo qué? No, eso está en el libro de Segunda de Reyes, si quiere copastor, para que la gente edifique e identifique. Sí han habido profetisas del Señor, pero miren lo que decía esta verdadera profetisa. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, si no estoy mal. Y es bueno de que la gente lea, porque leyendo es donde realmente la gente se puede familiarizar. Dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Ahí dice, se lo voy a leer desde ahí. Entonces fueron el sacerdote, ¿quién? Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. ¿A dónde fueron? A la profetisa. Mire que sí. ¿A la profetisa qué? Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de no sé qué, Actas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Yo sí le leo la historia, no hay que leerla completa. Llegaron estos hombres de Dios a consultar a la profetisa del Señor. Y el mensaje no era como el de Ana Méndez. Nada que ver, pastor, qué pena. El mensaje que el Señor coloca en la voz de esta mujer, Hulda, era de que venía juicio, de que le iba a dar tiempo al pueblo de que se arrepintiera como cosa rara. Cuando usted escuche un verdadero profeta o una verdadera profetisa, por lo general el mensaje no es bueno, es mensaje de juicio. Por eso el profeta Isaías, el profeta Jeremías, todos perseguidos porque a nadie le gusta que les digan las verdades crudas, y por lo general el profeta o la profetisa, la gente dice, no, yo no recibo su mensaje, a mí no me gusta, ábrase, déjenos en paz, yo veré cómo me las veo con Dios. ¿Usted qué? Cálmese. Esta mujer dio un mensaje duro de que venía a juicio. Así de que entiéndase, si hay un espíritu activo de una verdadera profetisa de Dios, lo más factible es de que venga con un mensajito, algo que te va a incomodar a ti, que me vaya a incomodar a mí. Pero si viene con marihuanadas de que, hermano, es que el Señor a mí me revela que usted va a dejar a su mujer y se va a casar conmigo. Ojo a eso. Brujería, hechicería. Y eso es lo que Jesús dice, no, pilas te atira, pilas iglesia, Cristo es mi bendición. Ojo con este sistema de que una mujer permita que se le meta un espíritu controlador, manipulativo, que ya no sea el pastor el importante aquí, como el ungido, sino que ahora la esposa o pastora, como actualmente se llaman, no, ahora el mensaje lo doy yo, la pastora da 3 mensajes, el pastor da uno de vez en cuando,
y la gente emocionalista y la gente sin discernimiento, estamos en victoria. Ojo a eso, iglesia. Ojo a eso, iglesia. Hay otras profetizas, pero quería simplemente, a través de la misma escritura, para ustedes, hermanas, que dicen, bueno, sí tenemos propósito. Claro que sí. Y bendecimos el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes. Si tiene ese don de profetiza, pues asegúrese de que sea un don legítimo, que sea confirmado y que se apegue a la forma en que en la palabra del Señor, a través de los siglos, se ha manifestado. Continuamos, pastor. Definitivamente, hay aspectos y hay cosas en las cuales uno sí tiene que analizar juiciosamente la parte doctrinal, la parte de principios, si está ajustada realmente, digamos, a lo que tiene que ver eh, lo instituido por el Señor con respecto, digamos, al tema de las iglesias, básicamente. Y reitero, algo de lo que se ve claramente en lo que es este aspecto de la iglesia de Tiatira es que indudablemente la parte doctrinal se estaba torciendo, estaba teniendo un efecto completamente contrario al que en algún momento era instaurado por el Señor. De todos modos, sí quiero remarcar, como lo dijo el hermano Exxon hace unos instantes, de que las mujeres cumplen un rol importante dentro de las congregaciones, ¿no? Lo que sucede es que todo debe tener un orden en cada aspecto, en cada sentido. Eh, pero cuando uno inclusive mira el ministerio de Jesús, uno se da cuenta de que estuvo rodeado por mujeres que eran personas que eran de bendición y que inclusive sostuvieron en buena parte lo que fue ese ministerio, al igual que en el caso de los apóstoles, ¿no? Eran personas que definitivamente aportaban a lo que era ese ministerio, tanto el de Jesús como el de los apóstoles, y pues eso es necesario dentro de las congregaciones, es decir, la parte femenina, la parte que cumple ese rol fundamental dentro de las iglesias, es necesario, así como debe haber un equilibrio en cuestiones de jóvenes, de adultos, de hombres, de mujeres, pues cada quien cumple una parte ministerial fundamental dentro de las congregaciones. El problema es cuando se invierten los roles, el problema es cuando la doctrina se tuerce, el problema es cuando se cambian los fundamentos de lo que es la palabra del Señor. Pero básicamente lo que sí quiero que en esta noche nos quede bastante claro es precisamente eso, de que se permitió en algún momento que dentro de esta congregación, dentro de esta iglesia, eh, apareciera ese espíritu manipulador, ¿sí? Porque recordemos de que en el caso de Acab se dejó manipular por esta mujer, ¿verdad? Y vuelvo y digo, y inclusive empezó no solamente a torcer en la parte doctrinal, sino a perseguir inclusive los hombres que habían sido realmente levantados por el Señor. Entonces, son aspectos y cositas que sí, en algún momento nosotros debemos de tener en cuenta en lo que tiene que ver con la iglesia actual, las congregaciones, la forma como se maneja, la forma como está direccionado esta parte, esta área tan importante como es la parte de liderazgo dentro de las iglesias. Quiero ir con una reflexión final, ya está el tiempo avanzado y creo que nos queda bastante tema para hablar de esta iglesia. Hay bastantes cositas que están por ahí todavía para mencionar, pero que seguramente con otro espacio, con otro programa o otros dos programas, seguramente estaremos ya concluyendo lo que es este estudio de esta iglesia. Copastor, voy con usted, reflexión final en esta noche. Totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Edson acerca de que hay profecía dentro de la iglesia y hay profetas. Claro que los hay, ¿cómo que no? Pero es que hay una línea muy finita, muy, pero muy finita con lo que es la cuestión de la adivinación. Vamos a hablar de eso la semana entrante y miraremos otras cositas. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante.
Feliz descanso para usted, copastor. Gracias por habernos acompañado. Reflexión final, hermano Exxon, en esta noche. Sí, primero tenemos que identificar, enseñarles a ustedes de que no es de que el Señor la tenga en contra de las mujeres, no, al contrario. Si usted se acuerda, simplemente por historia, el caso de Adán y Eva, ¿por qué el diablo no se le metió a Adán? Él se le metió, él encontró un punto débil, un punto donde él sabía, al mal no me le puedo meter, pero ella sí. ¿Sí o no? Acuérdese, el Señor conoce temas de ADN, de carácter, quién es un hombre, pero también sabe quién es la mujer, ¿cierto? El Señor sabe de que nosotros somos, como dijo José Ordóñez en uno de sus programas, y es cierto, nosotros los hombres somos descuidados, somos despistados, ¿verdad? Somos diferentes a ustedes, ¿verdad? Somos menos complicados. Si perdió hoy Millonarios 5-0 contra Santa Fe, el pastor y el copastor no se van a sentir tan mal, no son tan tocados. Sí los ve, están tranquilos. Pero dígale eso a usted a una hermana. Esa es una falsa profecía, ¿no? Dígale usted a una hermana que es de Millonarios, oiga, les metimos 5-0, uy, ese día arranca la gran tribulación en su casa. Entonces, el diablo identifica eso. Y por eso es que él arrancó, y eso viene desde Génesis. Yo sé a quién me le puedo meter con más facilidad. Sé que a través de la mujer puedo hacer caer al hombre, hacer caer al pastor, hacer caer al esposo, hacer caer al líder y hacer caer a una congregación entera. Lo que pasa es que el hombre, y por eso es que Jesús utiliza la palabra, el mensaje es para el pastor. Acuérdense que las iglesias, el mensaje, el ángel es el pastor. Cuando Jesús dice, tú permites, él está hablando es a la cabeza de la iglesia aquí terrena. Pastor, usted le permite a esa mujer que se infiltre, contamine, dañe y se me tire la obra. Entonces, ¿qué identificamos de nosotros? Que nosotros, si no estamos alertas, si no tenemos el chip del discernimiento activo, posiblemente podamos ser susceptibles a caer a través de que una mujer venga con un falso espíritu, nos dejamos embobar, se tira la obra, se tiran las almas y después vamos a ver las repercusiones que Jesús obviamente le da a la iglesia por haber simplemente permitido. Es que la palabra está ahí clara. Sin embargo, tengo contra ustedes que permitieron a esa mujer cuando pudieron haberla identificado, cortado y suerte. Pero no es el caso, gracias al Señor. Todo esto nos ayuda a nosotros como iglesia a crecer, a estar pendientes y seguramente en el próximo programa lo vamos a enlazar de que, claro, si arrancó la vaina en la iglesia a través de un espíritu de esos, después de la iglesia se va para afuera de la iglesia, pastor, para los hogares, para las comunidades, porque el espíritu sigue dañando. Una feliz noche para ustedes, pastor, copastor, amada iglesia. Nos veremos el próximo martes, si Dios lo permite, en otro capítulo del Paro. Bendiciones. Gracias, hermano Exxon. Feliz noche también para ti y gracias por tus opiniones, tus conceptos que nos aportas en esta noche. Y para cada uno de ustedes, simplemente las personas que nos siguen, ojalá estos temas los viralicen, ojalá sean del gusto de cada uno de ustedes, los que puedan entender y puedan analizarlos a profundidad cada una de las cosas que se mencionan dentro de cada uno de estos programas. Simplemente bendecir a las personas que nos han acompañado hasta este punto y ahora, las personas que viralizan estos contenidos, que los comparten a otras personas, y simplemente será hasta una próxima oportunidad donde nos reencontraremos, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones en esta noche. Y apareció el gatico. Bendiciones.